realmente, ¿qué es una mala noticia? No sé si alguno de los aquí presentes les gustaría comentar o platicarnos qué consideran que es una mala noticia, porque ya hay una definición como tal, pero bueno, como persona, ¿qué pensaríamos que es una mala noticia? Aurora, Ajá. quiero tomar la palabra. Pues una mala noticia sería algo que está fuera de lo habitual, algo inesperado que sucede y que pues no es lo que estabas esperando como resultado ante una situación. Sí, en efecto, es una parte de precisamente una mala noticia. Yo creo que la mayoría de las personas, ya sea personal de salud o no de salud, creemos que una mala noticia es algo que nos vamos a pensar en cuestiones de muerte, ¿no? Yo creo que esa es una de las peores noticias, pero no necesariamente es la única mala noticia. Hace varios años, Díaz lo definió como una información que afecta de forma negativa la percepción de expectativa de un individuo sobre el curso de su vida. Es decir, no necesita que el desenlace sea precisamente la muerte. No sé si más de alguno le ha tocado platicar con algún paciente que tiene la situación de que, bueno, tiene diabetes de larga evolución y que de antemano él nos externa, doctor, doctora, en el momento en el que yo tenga cuestiones de problemas o falla en el riñón o falla renal, pues la verdad es que yo no pretendo continuar con un tratamiento o la verdad no estaría dispuesto a brincar en ese escalón terapéutico de necesitar una diálisis o una hemodiálisis. ¿Por qué? Porque si bien no es una situación de muerte inmediata o inminente, ese paciente probablemente trae una historia o un contexto que lo hace recordar de forma negativa la experiencia de haber vivido una hemodiálisis o una diálisis. Entonces, para ellos sería una terrible noticia que les dijera, vas a necesitar una diálisis. ¿Por qué? Porque sus expectativas de vida se van a ver truncadas, sus objetivos se van a ver pues modificados y este paciente o esta persona probablemente lo que consideraba que iba a ser a futuro pues va a tener que modificarlo y aparte tener que compartirlo con la familia. Entonces no necesariamente es una cuestión de vida o muerte, también puede ser una mala noticia el solo diagnóstico de una diabetes, el solo diagnóstico de un paciente que tiene epilepsia. Entonces, hay que tener presente eso, sobre todo como personal médico, ser muy empático en esta situación, porque bueno, probablemente nos toca dar día a día diagnósticos de, híjole, ahora pues ya tienes hipertensión, ya tienes diabetes. Para nosotros es el día a día, para ese paciente es la vida. Entonces, desde ese momento tenemos que ponernos en el lugar de las personas que están enfrente de nosotros y ver cómo vamos a abordarlo. Goldman y Schertz lo definen como una situación en donde hay un sentimiento de no esperanza, una amenaza al bienestar mental o físico de la persona, riesgo de alterar un estilo de vida establecido o donde el mensaje entregado pues transmite pocas opciones de vida. Todos recordamos y todos sabemos, volviendo al ejemplo de la hemodiálisis, estamos hablando de una persona, probablemente un joven en etapa activa, en una edad activa, en donde pues él es el principal aporte en las familias y resulta que pues se va a tener que someter a una hemodiálisis. Y bueno, pues la hemodiálisis, el que tiene alguna institución que lo respalde, pues no le va a costar económicamente, pero sí le va a costar en cuestiones de tiempo. Va a tener que modificar probablemente el tiempo que utilizaba,
ya sea para descansar, para ejercitarse, para compartir con su familia, para hacer algún hobby o algo que les gustara, lo va a tener que modificar y tener que cambiar todo su sistema de vida, y no solo el de él, sino el de toda la familia, para que ahora esas sesiones de diálisis entren en nuestro calendario de la semana, porque pues vamos a necesitar 3 días de sesiones de hemodiálisis, las cuales pues duran de 3 a 4 horas, y a veces nos toca o nos agenda en un horario de madrugada o en un horario de media tarde. Entonces cambia por completo toda la idea que tenían, todos los proyectos, toda la función familiar se ve afectada. Es por eso que nosotros como personal médico no solamente tenemos la responsabilidad, sino la obligación de saber cómo entregar esta información a nuestros pacientes para que ellos no vean que es una situación que no va a haber opciones, que no la vean como el fin de una vida, de una carrera, de una situación, porque podemos quizás trabajar bastante bien para que ellos perciban la información que se les va a otorgar de una forma más tranquila, más centrada y con una mejor inteligencia emocional. Entonces, vamos con la siguiente. Hablando un poquito de estadística, a mí me gusta mucho en esta parte o esta lámina, porque desde los años 60, de la década de los 60, pues ya se tenían dudas, ya se preguntaban, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos que dar una información? ¿Qué pasa cuando la otra persona tiene que recibirlo? ¿Realmente le gusta saber la información? ¿No le gusta saber la información? Y bueno, como bien saben, los investigadores no se quedan con la duda y empiezan a indagar. Por esto se hizo una encuesta hace varios años y que se ha ido repitiendo de forma paulatina, y los resultados han sido muy similares desde la década de los 60 hasta cerca del 2000, en donde nos refieren que, bueno, cerca del 88% de los médicos ocultaban en la década de los 60 el diagnóstico a sus pacientes. No les explicábamos, no les decíamos nada para que esto no impactara de forma negativa en ellos, y que por consecuencia pues quizás pudieran no mejorar la situación con los tratamientos, o no quisieran trabajar en el tratamiento. Entonces, cerca del 88% de los médicos ocultaban el diagnóstico. Esto actualmente no es posible. ¿Por qué? Porque ya existen leyes, ya existen códigos de ética, códigos de bioética, en donde te dice que tú como personal de salud, como personal médico, no le puedes ocultar un diagnóstico a tu paciente. Tienes que hablarle con claridad, tienes que hablarle con toda la honestidad posible, y tener especial tacto para que ellos lo perciban. Sin embargo, no tienes tú ese poder de decidir si le digo o no el diagnóstico. Curiosamente, el 40% de las familias pues desearían que se informara, de los familiares, que se informara del diagnóstico de cualquier situación que presentara un integrante de ellos. Y el 81% de las personas les gustaría saber la verdad. Esto es muy interesante, porque si nos vamos a ver lo que el médico oculta y lo que el paciente quiere o desea saber, pues prácticamente estamos hablando de los mismos números. La gente sí quiere saber. Muchas ocasiones pensábamos que, bueno, el paciente no necesita saber, nada más necesita saber cuál es el tratamiento, qué es lo que va a hacer, qué le toca a él hacer, y nada más. Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos. Radio UDG, la radio que llevas en el corazón. Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio.
Gobierno de todas y todos los mexicanos. Continuamos. Suficiente, no tenemos por qué dar más información. Esto ya no es posible. Ya en la actualidad, ya el paciente pregunta, el paciente tiene dudas, el paciente tiene derechos y el médico tiene la obligación. Y eso sin meternos en cuestiones médico-legales, únicamente por el solo hecho de ejercer la medicina y ser personal empático. La que sigue, por favor. Como veíamos en los números anteriores, cerca de la década de los 60, casi el 90% de los médicos ocultaban la información real a sus pacientes. Esto porque se seguía un modelo paternalista, en donde el médico era el tomador de decisiones. Él decía qué es lo que más o él pensaba o decidía qué es lo que le convenía al paciente, qué medicamento iba a tratar, qué información le iba a otorgar y si realmente el paciente tenía las condiciones o no para recibir esta información. Entonces, no, usted nada más tome esa pastillita, ¿para qué es? ¿Para qué es? Oiga, ¿esta pastilla para qué es? No. Usted no pregunte, solo tómesela porque le va a hacer bien y se la tiene que tomar tal y tal día o tal y tal hora y nada más. Es la información que se daba anteriormente porque teníamos la idea de proteger la salud mental de nuestros pacientes precisamente ocultando esta información. Sin embargo, pues bueno, se ha ido avanzando en esta cuestión y se ha analizado y se ha visto que no es necesariamente la mejor forma de que nuestro paciente se apegue de forma correcta a los tratamientos. Entre más desconocimiento tenga de la situación real y del beneficio del tratamiento, el paciente va a tener dudas, va a ser escéptico y muchas veces no se va a apegar a los tratamientos. Yo creo que si todos actualmente o ya tenemos los que ya tenemos algunos años de experiencia, nos ha tocado que ver a un paciente nuevo y que llega y que le dice, no, pues estoy tomando tal y tal medicamento. O vemos el expediente y, oiga, está tomando entonces tal medicamento. Sí, oiga, entonces se lo toma a tal hora. Sí, y a tal hora. No, ese no me lo tomo. Oiga, pero tiene 6 meses que le están dando el mismo medicamento y le están dando la receta, mes con mes, o sea, no, sí, pero yo no me la tomo porque pues no sé ni para qué es. Entonces, pues como no sé para qué es, probablemente no la necesito. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer algo como médicos, dejamos de hacer algo como el personal de salud en informarles. Y resulta que a veces es el anticoagulante. Es un paciente cardiópata con una fibrilación auricular que trae un anticoagulante y que él decide que como no sabe para qué es ese medicamento, no lo voy a tomar. Me tomo las vitaminas porque sé que las vitaminas, pues la idea que tenemos es que me va a dar ánimo, me va a dar energía, me va a dar ganas de seguir el día a día. Me tomo el omeprazol que nunca falla, porque como tomo mucho medicamento, entonces pues para proteger mi estómago me tomo el omeprazol. Me tomo el paracetamol porque a veces me duele la cabeza y me tomo también, no sé, el diazepam para el adulto mayor que tristemente utilizamos de forma indiscriminada las benzodiazepinas porque pues para dormir, pero dejé de tomarme
el medicamento para la presión, el medicamento anticoagulante, el medicamento para la depresión y el medicamento para la ansiedad, porque como son nombres desconocidos, pues deciden mejor no tomarlo, porque probablemente el médico se equivocó, porque quizás yo no lo necesito. Y eso no es culpa nada más del paciente. A final de cuentas, nosotros somos los que tenemos que otorgar esa información y no convencer, sino concientizar de que estamos trabajando sobre el mismo objetivo y sobre la misma línea. El solo objetivo de mejorar la salud y, si no se puede la salud, la calidad de vida. Actualmente ya tenemos los modelos de autonomía en donde nuestros pacientes pues ya son tomadores de decisiones y ellos deciden si toman el tratamiento, si no lo toman, si se toman el medicamento, si no lo hacen. Y bueno, todo lo que, si se van a hacer ese examen, si consideran que no, si van a seguir ese tratamiento o buscar una segunda opinión para buscar una alternativa terapéutica. Entonces, pues bueno, estamos avanzando, la medicina avanza al mismo ritmo que avanza la sociedad y los derechos. Recordemos pues lo que son los principios de la bioética, que es no causar daño, pero también la autonomía de nuestro paciente y del derecho a decidir por parte de ellos. Entonces, pues bueno, si nosotros tenemos presentes estos principios, creo que va a ser un poco más sencillo poder abordar a nuestros pacientes. ¿La que sigue? Esta lámina me gusta, bueno, realmente creo que representa muy bien este tema, porque no sé si ubiquen o reconozcan a este ciclista. Es un ciclista pues muy reconocido hace varios años, ganador de múltiples premios, del Tour de Francia, entre otros, ¿no? Una persona que prácticamente toda su vida ha vivido para el deporte, un deporte de alto rendimiento, en donde su día a día es levantarse, desayunar de forma adecuada, cuidado perfectamente por sus nutriólogos, por todos sus equipos que lo hacían que tenga el mejor rendimiento posible. Prácticamente una persona que pues hace ejercicio y que consideraríamos que realmente es una persona sana. Él comenta en una entrevista hace varios años que el 2 de octubre de 1996 salió de su casa siendo una persona y cuando volvió era otra completamente diferente. ¿Qué pasó ese 2 de octubre que hizo que Lance Armstrong, un ganador de múltiples medallas, cambiara precisamente su forma de pensar y de ver la vida? Probablemente muchos conozcan la historia de él, en donde en esa fecha se le diagnosticó un cáncer testicular, en donde tuvo que olvidarse por completo y replantearse su objetivo de vida. Realmente, ¿qué es lo que continuaba? Probablemente en ese mes de octubre él ya se estaba preparando para su siguiente competencia. Al día siguiente en su agenda estaba hacer, no sé, una rodada de 60 kilómetros, 100, no sé, son deportistas de alto rendimiento, y resulta pues que a partir del 2 de octubre que siempre no, que de ahora en adelante vas a cambiar tu agenda, porque en lugar de acudir a tus entrenamientos al gimnasio, vas a tener que acudir al médico para que te programen una cirugía, la cual posteriormente vas a tener una revisión y posteriormente van a ver si vas a necesitar otro tipo de manejo como es una quimioterapia, una radioterapia, y esto quizás te vaya a llevar 1 o 2 años en manejarlo y con la incertidumbre de que me voy a curar o no me voy a curar. Entonces, es un vivo ejemplo de lo que pasan nuestros pacientes cuando nosotros les damos un diagnóstico, no necesariamente de cáncer, porque pues sabemos que el cáncer, algunos tipos de cáncer pues todavía detectados de forma temprana son curables, pero probablemente para esa persona escuchar la palabra cáncer representa algo bastante temeroso, algo que es catastrófico
una idea preformada probablemente por toda la información positiva, negativa, real o falsa que se obtiene por los diferentes medios de comunicación, en donde pues cáncer es sinónimo de muerte, ¿no? Entonces pues cambia por completo. Volviendo un poquito a la cuestión de la definición de malas noticias, me gustaría compartirles un poquito en estos días una paciente que tuve justamente en esta semana, en donde pues precisamente esta paciente, su diagnóstico pues es de tuberculosis pulmonar. Como médicos sabemos que, bueno, la tuberculosis pulmonar por en este momento, pues muchas veces es curable, si se toma el tratamiento a tiempo, que ya no estamos en la época en donde no existían antibióticos ni terapias que podían curarlo. Sin embargo, esta paciente realmente se encontraba en crisis. ¿Por qué? Porque aparte del diagnóstico, ella se sentía terriblemente mal por muchas cosas. Una, es madre, tiene un bebé de 2 años. El medicamento no le deja que pueda alimentarse de forma correcta, está perdiendo peso, le falta el aire, está aislada y sin poder convivir con su familia. Entonces tiene mucho tiempo libre para pensar cosas que probablemente pues no le vayan a beneficiar en cuestiones de salud mental. Pues, para nosotros como médicos una tuberculosis, pues no consideraríamos que sería un diagnóstico tan malo. Digo, existe otros todavía peores, ¿no? Pero para esta persona específicamente, después de analizar el caso muy particular, pues resulta que es un diagnóstico terrible. Entonces, ¿cómo abordamos a estos pacientes? Es lo que queremos tener bien claro, porque ya existen protocolos en donde nos hablan precisamente de esto. ¿La que sigue? Y bueno, hablando precisamente del contexto de la persona y de la familia, es muy importante que cuando vamos a dar una mala noticia tengamos presente siempre lo que es la cuestión del diagnóstico. No es lo mismo dar un diagnóstico de diabetes a una persona adulta mayor de 70 años, que probablemente su esperanza de vida sea, ¿qué? 20, 30 años, cuando mucho, pero no creo, la esperanza de vida en México más o menos anda sobre 70, 72. Entonces, un diagnóstico de diabetes en un adulto mayor de 70 años no es lo mismo que darle un diagnóstico de diabetes a una familia con un niño que sea el niño el que va a padecer diabetes tipo 1 desde los 5 años. Se ve diferente. El contexto es diferente y la historia es diferente. El rol familiar, lo que les comentaba hace ratito precisamente en la experiencia de esta paciente. No es lo mismo probablemente que el diagnóstico sea para el abuelito de esa familia a que sea para el diagnóstico para la mamá, que es de repente pilar o cuidador principal tanto para los abuelos como para los hijos, como para el cuidado de la casa, o el diagnóstico sea para el hombre o para la mujer, que es el proveedor principal de esa familia, en donde pues resulta que ya no vamos a poder tener los mismos ingresos, resulta que vamos a tener que estar, los que tienen trabajo, pues con incapacidades, en donde el pago o la remuneración económica se va a ver mermado a cerca del 50% o menos, y que los roles del resto de la familia van a tener que cambiar. Probablemente si era el hombre el que trabajaba, pero ante esta situación pues va a tener que salir la mamá a buscar un trabajo para mantener esta dinámica familiar, para poder tener la economía suficiente para mantener esta familia. Y resulte que el niño o el hijo mayor va a tener que cambiar ese rol y ahora va a ser el cuidador principal de los hermanitos, porque pues es el más grande y es el que tiene que apoyar. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo perfectamente antes de poder otorgar un diagnóstico, esta información. Hay que buscar, hay que ver cuándo es el momento oportuno o inoportuno. Les voy a platicar una situación que me pasó y la verdad es que es fecha de que
cada que doy esta plática la recuerdo y en serio me da mucha tristeza y mucho coraje el no haber conocido estos protocolos en un inicio. Educación, proceso continuo. Sociedad, civilización en espacio y tiempo determinados. Continuamos. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Virtualidad, educación y desarrollo. Regresamos. Estando precisamente de guardia en la residencia, no recuerdo, Axel, si estabas tú o no en esa ocasión, pero bueno, estábamos de guardia y resulta que llegó una paciente en paro, un adulto mayor, 65, 70 años aproximadamente, una mamá, era una mujer, y llega y la metemos directo a cuarto de shock. Entonces empezamos a reanimarla y todo esto, y pues bueno, se logra recuperar signos vitales y entonces el médico de guardia, el médico de base me dice, doctora, ve por favor y obtén toda la información posible de este paciente con los familiares. Están aquí afuera. Ah, muy bien. Ahí voy yo, bien acomedida, como todo buen residente, ¿verdad? Ahí vamos a decirle al familiar. Para esto, el área de urgencias, pues es un área donde todo mundo se escucha, solamente está separado por cortinas, la mayoría de las veces los familiares se encuentran en los pasillos, es un área donde hay mucha entrada y salida constante de personas. Y le pregunto a la familia, no, pues ¿quiénes son los familiares de la señora que acaba de ingresar? No, pues somos nosotros. Ah, muy bien, necesito unos datos de la señora. Perfecto, a ver. Estamos hablando de que estábamos en el pasillo. No, pues, ¿quiénes son? No, pues yo soy la hija, yo soy el esposo, yo soy el hijo y tata. Ah, muy bien. Ok. Bueno, señores, a ver, ¿alérgica a algún medicamento? No, pues no es alérgica a ningún medicamento. Muy bien, ¿qué tratamientos está tomando? No, pues que esto y que el otro, que es hipertensa, que tiene diabetes, que esto y que el otro. Ok. Oye, ¿y desde cuándo tiene el diagnóstico de cáncer? Así. Fue mi pregunta. Y todos se voltean a ver y dicen, ella no tiene cáncer. No tiene cáncer. O sea, tiene diabetes, tiene presión alta, pero no tiene cáncer. Y yo así de, ok, no tiene cáncer. Resulta que esta paciente les había ocultado a su familia que tenía cáncer de mama en un grado muy avanzado. Llegó precisamente en paro porque resulta que ella ya tenía ulcerada completamente la mama. Cuando nosotros le intentamos reanimar, se le descubre el tórax, se ve la lesión, dice el doctor, es una paciente que tiene cáncer de mama, porque la lesión era más que evidente que era un cáncer de mama. Todos asumimos, incluyéndome, que la familia sabía que tenía cáncer de mama. Entonces, cuando yo suelto la pregunta, pues todo imagínense el recibir esa información en el pasillo con tu mamá en paro y que nunca supiste que tenía cáncer. No, pues la verdad es que fue una metidota de pata, exactamente, fue una metidota de pata de parte mía y de todo el personal que estábamos en ese momento en urgencia, porque a veces asumimos cosas que resulta que pues no. La señora se vendaba, se ponía perfume para no expedir ese olor. Había decidido que ya no dormir con su esposo porque ya son adultos mayores. Bueno, ella se las había ingeniado para que su familia no supiera. Y yo llegué y se lo solté así en pleno pasillo. Entonces, es una situación que estoy segura, después de conocer esto, no pretendo repetirla y la verdad, espero que ninguno de ustedes tenga que pasar esto para poder tomar esta información y saber cómo manejar a cada uno de nuestros pacientes. Entonces, hay que buscar el momento oportuno. No me hubiera costado nada en, tomar a esa familia,
buscar un lugar tranquilo, un lugar privado, dentro de lo que se puede en un servicio de urgencia, para platicar poquito con ellos, primero de manera aleatoria, interrogar cuáles son los diagnósticos que conocen de la señora, cuáles son los medicamentos que saben que toma, y poco a poco empezar a externarlo. Y posteriormente, si vemos que no se externó el diagnóstico de cáncer que todos teníamos en mente, pues saber quién es el familiar más cercano, porque nos gustaría que platicáramos para seguir, para que tengamos esa comunicación más estrecha, y ahí empezar a tener esa línea o esa puente de comunicación con él o con ella, y que ya ellos tomen la decisión de cuándo compartir esta información con el resto de la familia. Entonces, bueno, cada experiencia pues nos va a ayudar a que mejoremos nuestra práctica médica día a día, pero pues ojalá que no nos pase a todos y que les sirva un poquito de experiencia lo que les comparto, para que no vayan a repetirlo. Entonces, pues también es muy importante tener en cuenta las creencias de nuestros pacientes. Recordemos que no todos ejercemos o no todos profesamos la misma religión, no todos tenemos las mismas creencias, no todos compartimos la misma ideología. Entonces hay que tenerlo presente. A veces los pacientes voltean y nos ven así de, ¿en serio me estás preguntando qué religión soy? O sea, ¿eso en qué importa a mi situación actual, en mi historia clínica? Probablemente sea un dato para ellos que no sea de gran relevancia, pero recordemos que hay algunas religiones en donde no tienen permitido hacer ciertos procedimientos, como lo que es la transfusión, como es algunos tratamientos, y también ideas, usos y costumbres que tienen algunas personas, algunos pueblos, en donde pues no aceptan tan sencillamente la primera opción terapéutica que nosotros vamos a otorgar, ¿no? Entonces, hay que tener presente también las expectativas de los pacientes y de la familia. No todos cuentan con las mismas. Lo que para ti es felicidad no necesariamente es para otro. Lo que para ti es un éxito no necesariamente para otra familia sea. Entonces hay que ponernos en los zapatos de la otra persona. Recuerda a mi maestro de psicología, nuestro buen Pepe psicólogo, nuestro buen psicólogo Pepe, que nos decía, es que mi mapa no es el mapa, ¿sí? Lo que tú piensas no necesariamente es la realidad. Cada quien forma su mapa y cada quien tiene estructurada su idea, pero no necesariamente es la misma que tiene la otra persona, la persona que está al lado. Entonces, bueno, hay que tener presente mucho eso, y bueno, ponernos siempre en los zapatos de nuestros pacientes. ¿La que sigue? Y como les comentaba, no es algo nuevo. Esa es una situación que se ha venido estudiando de varios años, varias décadas. Y lo curioso, o lo que pude analizar, encontré este artículo que la verdad es que me gustó mucho. Es un compendio en donde prácticamente comparan los diferentes protocolos que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. Y pues es una actualización 2022, una revista chilena que nos pone que desde los años 90 pues ya se contaba con un protocolo, que es el que yo les voy a presentar al final, que es el Spike, porque digamos que es el que se tiene pues un poquito más de antecedentes, y además si se ponen a analizarlo pues todos tienen algo en común. Son protocolos que tienen fases, que tienen etapas y que coinciden en muchas de las etapas que vamos a desarrollar. El Spike, que fue elaborado por Buchman y colaboradores en Toronto, cerca del año 2000, publicaron un libro en el 2002, que más adelante les dejaré por ahí el nombre del libro, en donde ellos explican de forma un poquito más detallada cada una de las etapas que debemos de abordar o debemos de seguir para nosotros poder otorgar las malas noticias. El ABC de Roble y McPhee, también los protocolos BRACES, de estos son
son pues acrónimos por la primera letra de cada una de las etapas por su inicial en inglés. Break, que es background, report, exploring, announce, finding y summarize. Entonces son prácticamente acrónimos que el objetivo es, o anagramas que el objetivo es que fácilmente recordemos qué es lo que tenemos que abordar en cada uno de nuestras etapas. Existe otro de 10 pasos de McGuire, el Pewter, y otro que es pues ya por su acrónimo en español, que es cerca. Ahí lo podemos visualizar, y en ese artículo pues detalla, ¿no?, cada una de las etapas. Me gustaría que pasáramos a la siguiente. Y bueno, si vemos desde los 60, desde los 90, desde los 90 ya se estaban haciendo protocolos, pero todos tuvimos esta gran oportunidad. En el COVID-19, en el año 2020, también pues a todos nos tocó vivir esta pandemia, esta experiencia en donde precisamente el dar el diagnóstico de COVID, pues ahora sí que era una declaración de muerte, era un tabú, la gente no lo aceptaba porque sabían que en el momento en que les decíamos COVID probablemente iba a ser muerte. Y resulta que las instituciones mexicanas también realizaron un protocolo de 6 pasos para dar malas noticias, y se estuvo difundiendo precisamente para ayudar a todo el personal de salud, porque el contexto que se estaba viviendo en ese momento pues no era el más adecuado, en donde pudieras tener el espacio, la tranquilidad, la calma para empezar a soltar información a las personas. Y pues bueno, digamos que es una manera más sintetizada de cómo realizar esta parte de dar una mala noticia. Se los dejo aquí, está en las páginas oficiales para que lo analicen y lo profundicen. A mí me gustaría platicar un poquito y ya por cuestiones de tiempo, hablarles de lo que es el Spike, que es precisamente el primer protocolo o de lo que tenemos conocimiento en cuestión de dar malas noticias. La que sigue, por favor. Entonces, Bookman en la Universidad de Toronto en 2002 realizó un libro de cómo dar malas noticias. Me dan la siguiente, en donde, pues bueno, el acrónimo es SPIKES, en donde ya traducido a lo que es el español, la S representa setting up, que sería preparar el entorno. Hay que tener una comunicación adecuada, buscar el lugar correcto y la persona mejor preparada para recibir esta información. A veces, en ese momento, no necesariamente es el paciente el que esté en mejores condiciones para recibir esa información. Si es un adulto que tiene una red de apoyo en donde su familia tiene un cuidador principal y resulta que es el que está mejor preparado porque tiene más antecedentes, pues probablemente sería lo correcto platicar primero con esta persona y posteriormente con el resto de los involucrados. ¿La que sigue? Entonces hay que preparar el entorno, hay que tener una comunicación adecuada, hay que también el segundo paso, es la percepción. Es importante saber cuánto sabe el paciente o la persona que está enfrente de nosotros en relación al tema a la situación que está viviendo. Hay que hacer preguntas indirectas abiertas, hay que escuchar de forma activa, no nada más otorgar o brindar información, hay que escuchar a las personas, porque a veces resulta que ellos conocen más información probablemente de la que nosotros tenemos, o el conocimiento de ellos es tan avanzado que para nosotros va a resultar un poco más sencillo darnos a entender. Hay que comunicar, recuerden que la comunicación, un porcentaje pequeño es el verbal y un gran porcentaje es el no verbal. Nuestras expresiones, nuestro lenguaje corporal es muy importante porque pues el paciente se va a llevar esa impresión, ¿no? Es lo que con base en eso vamos a tener que trabajar, y yo creo que en más de alguno nos ha tocado recibir noticias de una persona con una buena actitud y de una persona con una mala actitud. Entonces, pues
Es importante también cuidar nuestras expresiones, cuidar nuestros silencios, nuestras pausas como médicos, no asumir que nosotros tenemos toda la verdad y sobre todo no hacer sentir a la persona que está enfrente de forma inferior. Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Hace 500 años, en 1525, el nombre de Autlán quedó registrado por primera vez. Un testimonio que marcó el inicio de nuestra historia. Autlán, 500 años de historia escrita, 500 años de memoria. Estas dos instalaciones primigenias del Autlán español, el convento y el hospital, con sus respectivas iglesias, habrían sido el núcleo de la traza actual de la ciudad. Según Rubén Villaseñor Bordes, entre las actividades cotidianas del Hospital de las Montañas, cito, los sábados transportaban en andas escultura de la Inmaculada hasta la iglesia del convento, conducían la imagen 4 indios, en el templo conventual se cantaba la misa de la Concepción. Fin de la cita. Estas peregrinaciones debieron hacerse por lo que ahora es la calle de Antonio Borbón, antes calle de las Montañas. Sobre el eje de esta calle, que conecta ambos elementos urbanos, se establecieron las casas consistoriales, la plaza de armas y el cementerio. También se habrían ido congregando los primeros vecinos españoles a partir del siglo XVI, coincidiendo con el despoblamiento de los barrios prehispánicos debido a las epidemias y el maltrato generalizado. Según Lilia Oliver, quien cita a Lebrón de Quiñones, para 1550 la población de Autlán había descendido en un 67% con respecto a la que había en 1525, mientras que, según Fray Alonso Ponce, en 1587, cito, con el cocolistle, que fue una pestilencia y mortandad muy grande que hubo en aquella tierra, quedó todo destruido, y con tan pocos vecinos que no llegaban a 200. Fin de la cita. Este hospital primigenio de Autlán fue parte del trabajo evangelizador que los franciscanos realizaron al occidente del actual México, que incluyó la fundación de hospitales entendidos no solamente como casas de salud, sino también como una forma de remediar la miseria a que estaban reducidas las poblaciones indígenas. 5 siglos después, Autlán sigue escribiendo su historia. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, el blog Cultura Autlán y el cronista municipal de Autlán de la Grana, Guillermo Tobar, conmemoramos 500 años de historia escrita. Testimonio de nuestra tierra y de nuestra gente. 1525-2025. Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas. De lo presencial a lo virtual. Educación y sociedad. Continuamos. La invitación, eso es muy importante. Hay que preguntarle a nuestro paciente qué desea saber, porque también eso es permitido. El saber si quiere tener el diagnóstico, si quiere saber el pronóstico, si quiere saber los tratamientos o si simplemente desea ya no continuar con el manejo. Y está en todo su derecho y nosotros como personal médico también tenemos la obligación de respetarlo. En el IMSS, yo trabajo en el IMSS, tenemos como médicos familiares, hay una parte en donde hay algunos médicos que nos toca hacer visitas domiciliarias. Hace como 2 semanas tuve la oportunidad de ir a visitar por primera ocasión a un paciente que es un adulto joven, 45 años, tuvo una situación con un problema circulatorio en sus piernas, posteriormente le subió la presión, tuvo un problema de una hemorragia cerebral, falla renal. El caso es que está en condiciones de necesitar hemodiálisis. La persona no desea la hemodiálisis y él lo dijo. Entonces pensaron, bueno, está en proceso de depresión, en la etapa en donde él no acepta su enfermedad, hay que mandarlo a psiquiatría. Se envió a psiquiatría,
pues el paciente no fue, claro está, porque él no estaba convencido y necesita del psiquiatra para tomar su decisión. Entonces, una vez que terminé esa visita con este paciente y que escuché su situación y que escuché cómo él lo percibe, me tomé un tiempo de platicar con la familia, porque ahí es donde es que la familia tiene que estar preparada para la decisión de las personas. A final de cuentas, no podemos decidir por otros. Entonces, platiqué con ellos, estuvimos un poquito ahí intercambiando información, y pues hasta eso, estaban muy conscientes, tenían la misma sintonía de que, bueno, el paciente ya no deseaba continuar con los tratamientos y que ellos sí tenían que empezar a prepararse para el desenlace, porque a final de cuentas no es ya un paciente recuperable. Entonces ellos como familia ya se están preparando precisamente para lo que sigue. Es importante, tomémonos un tiempo de platicar con ellos para ver cuáles son sus expectativas y cómo están trabajando ya como familia para este desenlace. La que sigue, por favor. ¿Cómo comunicar? Pues eso es muy sencillo. Hay que buscar un vocabulario adecuado. Hay que utilizar lo menos que se pueda tecnicismos y hay que dar la información necesaria para que se pueda tomar una decisión de forma correcta, ¿sí? Porque a veces tomar una decisión sin la información correcta pues nos hace temerosos y probablemente no tomemos la mejor decisión. Entonces hay que brindarles toda la información a las personas para que ellos puedan estar bien fundamentados y pues con la tranquilidad de que fue su mejor decisión. ¿La que sigue? Y bueno, pues la empatía, que es una de las cualidades que debe de tener todo médico, en donde vamos a tratar de evitar las etiquetas, de normalizar las situaciones que se están viviendo. Hay que aprender a respetar, hay que aprender a apoyarlos, incluso hay que aprender a respetarlos en el momento en que sea necesario. ¿El que sigue? Y por último, este paso que es muy importante, una vez que ya se brindó toda la información hasta donde el paciente desea, hay que buscar la mejor estrategia, hay que formar un plan de trabajo en donde vamos a resumir cuál es la idea, cuál es nuestra propuesta y retroalimentación. Estar abiertos a aclarar dudas, a estar abiertos a que busquen una segunda opinión, porque pues yo creo que todo el mundo tenemos derecho a buscar una segunda opinión y que la esperanza sea lo último que se pierda. Entonces, pues es importante esta parte. Ya de las últimas diapositivas sería es esta, lo que es la conspiración del silencio. Creo que ya más de alguno nos ha tocado vivir esta situación en donde la familia decide unirse para no brindar la información a los pacientes, a la persona que tiene un diagnóstico determinado, y que ellos van a tratar de asumir la responsabilidad de tomar las decisiones porque ellos consideran que las decisiones que van a tomar van a ser las mejores. Entonces, ya se pusieron de acuerdo, no falla la hija o el hijo que quiera hablar un poquito antes con el médico para decir, bueno, mi papá tiene tal o cual enfermedad, pero él no lo sabe porque pues le vaya a hacer mal o no queremos que se vaya a complicar. Entonces, pues ya todos decidimos que no se le va a dar esa información. Vamos a buscar la manera de nosotros darle medicamentos y que él conozca toda la información. Entonces, bueno, para esto de la conspiración, como médicos no podemos caer en esta parte. Entonces, hay también ciertos pasos para nosotros también evitar ser parte o cómplices de esta conspiración. El primero es reconocer pues la existencia de esta situación, de que pues el objetivo de la familia realmente es no ocasionar ningún mal. De hecho, lo están pensando de forma de buena voluntad, están considerando que es lo mejor. Sin embargo, pues bueno, hay que identificar esta parte. En la segunda parte, pues hay que escuchar las razones sin juzgarlos, aceptar pues tal y cual la información que ellos nos están brindando y pues escuchar cuál es su forma de pensar y qué es lo que ellos esperan de lo que se pueda lograr con el paciente. Interesarse por las repercusiones de
de esto, pues en la propia familia sería el tercer paso. El siguiente, que creo que es uno de los más importantes, es pedir permiso de hablar con el paciente y posteriormente hablar con el paciente. Como médicos tenemos la obligación, como les comentaba al principio, de dar la información, y nuestra obligación es con el paciente. Si bien la familia es una parte importante y va a ser clave para el tratamiento de ellos, ética y nuestra profesión y nuestra compromiso es con el paciente. Entonces, aún posterior a que se haya hablado con la familia, se haya pedido el permiso, se hayan expuesto las razones tanto por parte de la familia como por parte del médico, y aún así no se logra llegar a un acuerdo con la familia, recordar siempre que nuestro compromiso va a ser con el paciente. Y el derecho del paciente no puede estar por debajo de los derechos de la familia. En otras palabras, nuestro paciente va a tener la última palabra. Y la familia, así toda la familia esté unida para no dar esa información, ustedes como médicos se acercan al paciente y le preguntan qué tanto quiere saber de su diagnóstico y qué tanta información quiere trabajar, y si está dispuesto a trabajarla, o si desea que su familia se encargue de la toma de decisiones. Pero eso es muy importante que nos quedemos. Muchas veces la familia como médicos o como profesional de salud nos preocupa que la familia nos vaya a demandar. Que es que yo te dije que no le dijeras el diagnóstico, y después de eso mi papá se puso mal y se enfermó y se fue y ta. Recuerden que ante la ley están protegidos. El compromiso es con el paciente y no con la familia. Fundamenten su toma de decisiones y siempre déjenlo plasmado en cada una de sus notas. Y bueno, recomendaciones, pues recordar que las malas noticias va a ser un acto médico que va a ser prácticamente un arte. No hay una receta escrita ni nada que nos diga esta es la mejor manera. Podemos ser flexibles y cada contexto va a tener esa posibilidad de que nosotros realicemos de una u otra manera y adaptemos estos protocolos que ya se vienen trabajando a nuestro contexto real, ¿no? Hay que individualizarlo, hay que valorar definitivamente la situación, el paciente, los tiempos, la familia, todo lo que contenga, todas sus redes de apoyo para poder realizarlo lo mejor posible. Lo que sigue, importante, ofrecer la información correcta, equilibrada. Probablemente no podamos darle toda la información en una sola sesión, en una sola oportunidad. Quizás podamos agendar diferentes sesiones para ir poco a poco otorgando esta información y pues de forma delicada y siempre empática. Lo que les comentaba, también es muy importante los espacios, los silencios, el permitirle al paciente que asimile la información que se le está dando, que esclarezca sus ideas y que pueda replantearse las dudas y que nos platique o nos las externe. Entonces, es importante. Yo sé que probablemente estemos el día a día con la consulta una tras otra. Sin embargo, para ese paciente es su vida, es una situación compleja, es una situación diferente y que yo creo que todos nos podemos tomar unos 5 o 10 minutos de nuestro tiempo para darle ese espacio de que él lo asimile, se aclare sus ideas y pues podamos seguir ahora sí que en la segunda etapa de la situación que se nos esté presentando en ese momento. Nunca es justificable decir una mentira a nuestro paciente. Es más fácil que te demanden porque les dijiste una mentira o porque no les diste toda la información al todo lo contrario. Entonces, siempre hay que buscar la manera de nosotros informar, y por algo existen los documentos que se llaman consentimiento informado. No es solo un papelito para firmar, sino es para que el paciente tenga toda la certeza y toda la información de que cuáles van a ser sus opciones, beneficios y riesgos para cualquier tratamiento o manejo que se les esté otorgando. Hay 2 situaciones excepcionales en las que el médico está legítimamente capacitado para no dar esta información.
Una de ellas es cuando el paciente exprese su deseo de no saber esta información, lo que les comentaba yo al inicio. El paciente tiene derecho a decidir si quiere saber su diagnóstico o no quiere saber su diagnóstico, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es una parte importante que tenemos que respetar, pero quedar asentado en todas nuestras notas. Y bueno, también cuando las personas, pues sí exista más riesgo de perjudicar que de beneficiar el de entregar cierta información. Entonces, pues bueno, estas son las únicas dos excepciones, pero hay que tener mucho cuidado y sobre todo es dejarlas bien asentadas en cada una de nuestras notas y siempre siempre con testigos. Y bueno, ante la negativa de los familiares de no otorgar la información, nuestra responsabilidad es con el paciente y nuestra obligación ética es con él. Así que, pues bueno, aunque toda la familia diga que no, si el paciente dice que sí quiere saber, él está en su derecho de saber y nosotros en nuestra obligación de otorgarles la información. Recuerden que, bueno, la terapia no consiste en llorar con el paciente, sino se trata de dar calidez y también algo de esperanza que probablemente como médicos no nos lo enseñaron en la facultad, pero que a lo largo de nuestra vida y de nuestra práctica día a día, pues creo que nos vamos concientizando y nos vamos familiarizando y cada quien va armando su método de la mejor forma posible que considere para que puedan establecer esa relación médico-paciente que nos beneficie tanto a nosotros como al paciente para llegar a una mejor resolución. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya sido de utilidad y que, bueno, estas herramientas, pues sé que es mucha información y les compartiré por ahí la presentación, sobre todo para que vayan a buscar ya un poco más detallado esta parte de cada una de las fases para que pues cada uno lo aplique en su contexto y en su situación y en su práctica clínica. La educación es un proceso continuo. La sociedad, un factor determinante en su transformación. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Educación y Sociedad. Somos X.